Estamos en la época de Navidad, ¿verdad? Y para nosotros siempre es una época hermosa porque nos motiva a la gratitud. ¿A la gratitud de qué? De que hemos recibido el mayor de todos los regalos que podamos recibir, que es la salvación en Cristo Jesús. Por eso he querido combinar estos dos grandes aspectos en el sermón de esta mañana, que comenzamos Navidad y además que estamos en el fin de semana de Acción de Gracias, para exponer la palabra con un tema que hemos titulado Dando gracias a Dios por nuestra salvación. Repito, dando gracias a Dios por nuestra salvación. Y me gustaría leer del pasaje que tuvimos como lectura devocional, específicamente los versos del 12 al 14 de Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, 12 y 14 específicamente, que dice con gozo: dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Bueno, esta es una oración de gratitud, y esa gratitud es en torno a la salvación, esa salvación que disfrutamos desde el momento en que conocimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y al igual que las oraciones que Pablo tiene en varias partes de sus epístolas, esta está llena de alabanza, está llena de gratitud, algo que debemos imitar como creyentes. La palabra dice en Filipenses, en el capítulo 4, verso 6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Más adelante, escribiendo también a los colosenses, en el capítulo 4, en el verso 2, dice el apóstol: perseverad en oración, velando en ella con acción de gracias. Una y otra vez encontramos al apóstol Pablo que daba gracias sin cesar en sus oraciones. En varios pasajes usa esta expresión. La realidad es que tristemente dar gracias ha sido colocado en un segundo plano en muchas de las oraciones del pueblo cristiano. A veces nuestras oraciones son parecidas a el ejemplo de Proverbios en el capítulo 30, verso 15, que habla de las hijas de la sanguijuela, que dicen: dame, dame. O sea, somos rápidos en pedir y lentos en agradecer. Algunos tienen la idea de que dar es lo que se supone que Dios debe hacer. O sea, nosotros pedir y pedir y pedir y Dios que nos dé. Se nos olvida algo sumamente importante, y es que no solamente hemos sido salvos por gracia, que ya es bastante, sino que Dios contesta nuestras oraciones también por gracia. Y lo que recibimos de Él, lo recibimos por gracia. Por eso nuestras oraciones deben estar impregnadas de esa profunda gratitud. No solo nuestras oraciones, nuestras conversaciones, nuestros cantos, porque a veces lo único que hacemos es mirar las cosas que Dios, según nosotros, no nos ha dado, y se nos olvida todas aquellas cosas gloriosas, buenas, que nos ha dado nuestro Padre Celestial. El mismo Señor Jesucristo conocía muy bien la importancia de dar gracias y la ejemplificó en su propia vida. Por ejemplo, antes de alimentar a los 5,000, en aquel milagro, en Juan capítulo 6, la palabra del Señor nos cuenta lo que hizo nuestro Señor. Allí en Juan capítulo 6, en el verso 11,
leemos, y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos. O sea, primero dio gracias. Antes de resucitar a Lázaro, en Juan capítulo 11, en el verso 41, dice la palabra que entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. O sea, la Biblia nos exhorta a ser agradecidos. El Señor nos invita a ser agradecidos porque Él también lo fue. Y dentro de nuestra gratitud, el mayor motivo que tenemos los cristianos es por la obra de Cristo. Es por la salvación que hemos recibido en Jesucristo. Piense por un momento, ¿qué sería de nosotros si no hubiésemos conocido el Evangelio? En la mañana hablábamos de la esperanza. Y varias lecciones que vienen van a continuar sobre el tema de la esperanza. Pero déjeme decirle que sin Cristo no hay esperanza. Por eso Pablo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 9, verso 15, exclamó: gracias a Dios por su don inefable. Ese don es la salvación encarnada en nuestro Señor Jesucristo. Dio gracias por la salvación que es el resultado de la obra de nuestro Señor Jesucristo. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, verso 4, dice la palabra: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Y ese es precisamente el motivo, el tema de este pasaje de Colosenses, capítulo 1, del 12 al 14, que acabamos de leer. La gratitud por la salvación que tenemos en Cristo. Pablo resume la doctrina de la salvación en tres grandes verdades que llenaban su corazón de gozo para dar gracias al Padre. Las tres mismas verdades por las que usted y yo podemos darle gracias al Señor una y otra vez, porque no habrá suficiente gratitud por esa salvación. Una salvación que gira en torno a una herencia, en torno a una liberación y en torno a un traslado. Tres verdades que abarcan la salvación. Tres verdades que inundan nuestra alma con agradecimiento. En primer lugar, debemos dar gracias por la herencia que tenemos con los santos en luz. En segundo lugar, debemos dar gracias por la liberación que hemos experimentado del poder de las tinieblas. Y en tercer lugar, debemos dar gracias por el traslado al reino de Jesucristo. En primer lugar, debemos dar gracias por la herencia que tenemos con los santos en luz. Dice Colosenses capítulo 1, verso 12, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. El Padre, Él es nuestro Padre. Esto enfatiza el aspecto personal de nuestra relación con Dios. Habla del tipo de relación que tenemos con Él. Antes de recibir la salvación éramos enemigos de Dios. Antes de recibir la salvación estábamos bajo la ira del juez justo. Estábamos bajo condenación. Habíamos quebrantado esas leyes justas y santas. Pero en el momento en que por la gracia de Dios alguien nos habló del Evangelio y creímos en Cristo Jesús como nuestro Salvador y Señor, nos convertimos en parte de la familia de Dios. Pasamos de estar en la familia del diablo a ser miembros de la familia de Dios.
Dios se convirtió para nosotros del juez a nuestro Padre. Nos adoptó como hijos suyos. Y no solo eso, dice la Biblia que nos ha hecho actos para participar de la herencia de los santos en luz. Nos está recordando lo que es la gracia. Ninguno de los que estamos aquí somos aptos por nosotros mismos. La Biblia dice que Él es quien nos hizo aptos por medio de la obra de Jesucristo. Antes de que nos salvara por su gracia, éramos totalmente incapaces de recibir esa herencia. Varios pasajes de las Escrituras nos recuerdan nuestra condición. Qué importante repasar estos pasajes, para que nunca se nos olvide de dónde Dios nos sacó y la condición en la que estábamos. Efesios capítulo 2 dice, y Él os dio vida a vosotros. Estábamos sin vida espiritual. Dice, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Estábamos en una condición perdida. Aquí Pablo llama a esa condición de hijos de ira, complaciendo una y otra vez los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de esa carne y dejando que nuestra mente fuera controlada por esos pensamientos carnales. Éramos incapaces de decirle que no al pecado. Éramos incapaces de vivir una vida libre del pecado. Así hay mucha gente hoy. Y en esta época de Navidad, más aún. Porque una y otra vez la gente celebra una fecha sin entender realmente lo que significa. Para muchos no es más que fiestas, banquetes, borracheras. La Biblia dice en Efesios capítulo 2, verso 12, en aquel tiempo estabais sin Cristo. Así estábamos, alejados de la ciudadanía de Israel. No éramos pueblo de Dios y ajenos a los pactos de la promesa. Estábamos, como dice aquí, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Por eso podemos hablar de esperanza porque tenemos a Cristo. En la carta a los Gálatas, en el capítulo 4, también en los versos 17 al 19, se repite la misma idea. Disculpen, es Efesios capítulo 4, del 17 al 19. Dice esto, pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, porque todo lo que el hombre hace sin Cristo es vanidad. Verso 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, o sea, la mente oscurecida por el pecado, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Un corazón tan duro que dice el verso 19, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Así estábamos antes de recibir la salvación. Estábamos bajo el dominio del maligno, del mundo. Estábamos bajo la potestad del príncipe de las tinieblas, con una naturaleza humana caída y pecaminosa sin freno, porque estábamos sin Cristo, porque estábamos sin identidad,
porque estábamos sin esperanza, porque estábamos sin Dios, con una mente envanecida, con un entendimiento entenebrecido, apartados, ajenos, ignorantes, endurecidos a Dios y todo lo que Él representa, insensibles, inmorales, impuros, llenos de codicia. Lo único que éramos capaces de hacer era pecar y en consecuencia recibir de Dios su juicio, su ira. Y eso es lo que habríamos recibido si Dios no hubiera tenido misericordia de ti y de mí. Es por gracia. Es por esa gracia que Dios nos ha hecho actos a los incapaces para concedernos una herencia. De igual modo que los israelitas recibieron su herencia en la tierra prometida, nosotros vamos a recibir nuestra herencia espiritual. Ahora voy a tomarme unos minutos para abundar en la palabra herencia e invitarles a que juntos reflexionemos en lo que significa esa palabra para nosotros, lo que abarca esa palabra de herencia. En primer lugar, la herencia de la vida eterna. Jesús dijo en Mateo, en el capítulo 19, Mateo capítulo 19, verso 29, Mateo 19, 29 dice, y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra, por mí, recibirá 100 veces más. ¡Wow! Eso está ahí, no lo inventé. Y está dicho por el Señor. ¿Se dan cuenta la necedad de cambiar a Cristo por el mundo? Y dice además, y heredará la vida eterna. Sí, habla de casas, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos, tierras. Recibirá 100 veces más. Sí, lo dice. Lo creo y lo predico. Pastor, pero es que nosotros debemos seguir a Dios por las recompensas o para esos super espirituales. No hay nada malo en anhelar las recompensas. No, es más, debemos anhelarlas. ¿Saben por qué? Porque el que habla de las recompensas, el que habló de las recompensas y enseñó de las recompensas, fue el Señor, Él mismo. Y yo creo que el problema no está en anhelar nuestras recompensas celestiales, en esperar nuestros tesoros en el cielo. El problema está en anhelarlos de este lado, como mucha gente hace. La vida eterna es mucho más que una existencia sin límite. La vida eterna es una calidad de vida que comienza hoy y durará para siempre y que gira en torno a la vida de Cristo en nosotros. En segundo lugar, nuestra recompensa incluye la posesión de la tierra. En el Sermón del Monte nuestro Señor dijo que los creyentes heredarán la tierra. En Mateo capítulo 5, verso 5, dice la palabra del Señor, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Este aspecto se centra en un tema futuro, en la parte futura de nuestra herencia. Cuando usted y yo vamos a heredar la tierra, ¿qué tierra? Esta. Y después, cielo nuevo y tierra nueva. Esta tierra, sí, una tierra con un nivel de transformación tremendo.
y de purificación, aunque todavía habrá pecado por un tiempo, por 1000 años. Una tierra en la que por primera vez habrá un rey justo, un gobernante perfecto y santo, como nunca antes ha habido ni habrá en esta tierra, producido por los seres humanos. En Apocalipsis capítulo 20, en el verso 6, la Biblia nos profetiza, nos revela ese día glorioso, cuando en Apocalipsis 26 dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él 1000 años. Saber que heredaremos una tierra restaurada debería librarnos de cualquier afán presente producido por la acumulación de posesiones materiales en el aquí y el ahora. Algún día, amados hermanos, recibiremos mucho más de lo que hemos obtenido en esta vida. Algunos predican un mal llamado evangelio de la prosperidad, que retuerce las Escrituras, prometiendo para aquí y para ahora, motivando la codicia pecaminosa en el presente, olvidando que para nosotros las promesas de total prosperidad y bendición están en el futuro. Algún día, repito, recibiremos mucho más de lo que jamás hemos obtenido en esta tierra. El autor de Hebreos nos exhorta a ser imitadores de aquello. Hebreos 6:12 dice: imitadores de aquello que por la fe, y la palabra fe viene acompañada de otra palabrita interesante, y la paciencia. Eso nos habla de que tenemos que permanecer, no dejarnos vencer por la presión del mundo, no rendirnos en el viaje de este mundo, porque Dios cumplirá su palabra. Él va a regresar, Dios es real y lo que ha prometido se cumplirá. Dice que por la fe y la paciencia heredan promesas. ¿Cuándo recibiremos esa herencia? Bueno, dice la palabra que Él nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Dice que nos hizo. No es que nos hará, ya somos aptos. ¿Qué quiere decir esto? Que no somos pecadores hoy, no todavía, seguimos con esta naturaleza arrastrándola, pero por fe y basado en la seguridad que tenemos en Cristo, la vamos a recibir, vamos a disfrutar de esa herencia, ya Él nos hizo apto. Esto señala que ya es nuestra en el presente. Filipenses capítulo 1, verso 11, nos recuerda. Filipenses Efesios 1:11. Efesios 1:11. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Tuvimos herencia. Acuérdense que dice Colosenses 1, que ya hemos sido trasladados, ¿verdad?, de la potestad de las tinieblas al reino de Cristo. Romanos capítulo 8 nos recuerda en el verso 16 y 17
que ya somos coherederos con Cristo. No obstante, la posesión completa de esa herencia aún no se ha producido, pero puedes estar seguro que la vas a recibir. Dice Pedro, refiriéndose a ella en su primera carta, en el capítulo 1, primera de Pedro, capítulo 1, verso 4, que es una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. O sea, no hay riesgo, no existe la más mínima posibilidad que usted llegue a recibir la herencia y le diga, no, ya alguien la recibió en su lugar. A veces ocurre eso de este lado. Quizás usted reserva un hotel y llega a recibir la llave y hacer el chequeo y le dice, mire, perdone, hubo un error y la habitación que usted reservó está ocupada. Ha pasado. Pero eso no va a ocurrir con la herencia que tenemos. Yo me deleito en leer este primer capítulo de la epístola de Pedro, la primera, porque no solamente habla de esa herencia, sino dice la razón por la que vamos a recibirla. Verso 5, porque soy guardado por el poder de Dios mediante la fe. Fíjense que no dice, porque ustedes perseveren, porque ustedes luchen, porque ustedes se porten bien. El énfasis no está en la fidelidad nuestra, en nuestras capacidades. El énfasis está ¿en qué? En el poder de Dios que nos guarda mediante la fe. Dice, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. La vamos a recibir. Aquí dice algo más sobre esta herencia. Dice que es una herencia, o se refiere a ella como la herencia de los santos en luz. Santos se refieren a aquellos que han sido separados del mundo y apartados para Dios. Todos los creyentes. La Biblia dice que esa herencia es de los santos en luz. Todo santo está en luz porque tiene la luz del mundo, que es Jesucristo. Desde el punto de vista en la Biblia espiritual, la luz representa dos cosas. La verdad. En el Salmo 119 dice la palabra, verso 130, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a lo simple. El Señor Jesucristo dijo, tu palabra es verdad. La luz también representa la pureza. Efesios capítulo 5 del 8 al 14 habla sobre esto. Conocemos la verdad, conocemos a Cristo, estamos en luz y en consecuencia andamos en luz. Israel tuvo una herencia terrenal. La herencia de nosotros es de los santos en luz. En un reino que comienza con implicaciones espirituales. En un reino que tendrá expresiones también terrenales. En un reino que gira en torno a Dios y sus promesas. Es una herencia que no vamos a recibir solos, sino todos aquellos que han conocido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y de hecho tenemos una garantía. La Biblia se refiere a esa garantía en Efesios capítulo 1. Les invito a leer lo que dice allí la palabra. Efesios 1, 13 y 14. Dice la Biblia, en él también vosotros,
habiendo oído la palabra de verdad. ¿Qué es la palabra de verdad? Lo explica después. El evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, la persona del Espíritu mora en nosotros. Recibimos el sello de propiedad de Dios. Y dice en el verso 14 que es las arras. Las arras es la traducción de un término similar al del griego moderno para referirse a un anillo de compromiso. También se puede traducir como garantía, el pago inicial. O sea, Dios nos ha dado su Espíritu Santo como un adelanto de nuestra herencia futura. Sí, el Espíritu de Dios que mora en cada creyente, mora en tu vida. Por favor, que nunca se nos olvide. Cuando salimos de aquí, de un ambiente cristiano, y nos enfrentamos al despiadado mundo, seguimos siendo templo de Dios, porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y ese Espíritu es la garantía de que vamos a llegar, por difícil que se muestre el presente. Damos gracias a Dios por la herencia que tenemos de los santos en luz. ¿Tienes tú esa herencia? ¿Eres tú un hijo o una hija de Dios? Segundo, damos gracias por la liberación del poder de las tinieblas. Dice Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Eso significa exactamente lo que dice. Cuando una persona está sin Cristo, está bajo el poder del diablo. Está viviendo como un esclavo del diablo. Los cristianos somos libres en Jesucristo. No necesitamos ser libres. Ya Cristo nos libró de la potestad de las tinieblas. Es un hecho ya ocurrido. Dice, el cual nos ha librado. Y eso se hace evidente en tu vida y en la mía cuando aceptamos a Cristo. En otras palabras, somos libres. Ya no necesitamos que Dios venga a liberarnos, somos libres. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Comportarnos como personas libres. Romanos capítulo 6, verso 2 dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Romanos 6:7 dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Romanos 6:11, así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Que cuando el diablo venga a engañarte con sus mentiras, a decirte qué cristiano eres, mira lo que estás haciendo, ya Dios terminó contigo, no le creas. Si has pecado y el Espíritu Santo te trae esa convicción a tu vida, pídele perdón a Dios. Y compórtate como alguien que ya está libre. No tenemos que temer a esa potestad de las tinieblas, porque dice Primera de Juan 4:4, que mayor es el que está en nosotros. ¿Quién es el que está en nosotros? Jesucristo. Él es mayor que el que está en el mundo. Si has conocido al Señor, Él te ha liberado del poder de las tinieblas. Recuerda los versos que leímos en Efesios hace un momento, de cómo vivíamos sin Cristo y cómo nos comportábamos endurecidos, ciegos, muertos espiritualmente. Damos gracias porque el Señor nos ha librado del poder de las tinieblas. Y en tercer lugar, damos gracias porque Él nos ha trasladado a un nuevo reino. Él nos ha trasladado al reino de Jesucristo.
Dice la segunda parte del verso 13 y el verso 14, y nos ha trasladado al reino de ¿quién? De su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Dice que nos ha trasladado. La palabra trasladado significa que nos ha removido, nos ha cambiado. Segunda de Corintios 5:17 dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Este verbo habla de un traslado total de las tinieblas satánicas a la gloria de la luz del reino de Cristo. Ese reino que abarca mucho más que el futuro reino del milenio, cuando Jesús reinará sobre la tierra 1000 años. Ese reino que abarca mucho más que el gobierno de Dios sobre su creación. Ese reino que es hoy una realidad actual. Ese reino del cual forma parte su iglesia, que consiste en la relación única que tenemos con Dios a través de Jesucristo. Los cristianos hemos conocido a Cristo como nuestro Rey. Somos ciudadanos de su reino. Nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Hoy la iglesia es parte del reino. Todos aquellos que hemos conocido el Evangelio y que somos parte de la familia de Dios, ese reino tendrá una expresión futura, física, en el milenio. Pero ese reino pasará, después de los 1000 años, a convertirse en el reino eterno. Después que haya cielo nuevo y tierra nueva. Después que el cielo, el tercer cielo, que se asocia con la presencia de Dios, de los ángeles, de los santos en luz, se una a la tierra. Una tierra nueva y un cielo nuevo, donde la nueva Jerusalén descenderá del cielo. La nueva Jerusalén, la casa del Padre, el lugar donde Jesucristo dijo: voy a preparar lugar para ustedes, en la casa de mi Padre. Ese lugar descenderá a la tierra y el cielo y la tierra se unirán por primera vez para siempre. Ya no tendremos que ver por espejo, oscuramente, como dice Pablo en Corintios. Disfrutaremos de poderle ver cara a cara. Miren, yo he mencionado las recompensas del cielo. Sabemos que hay grandes cosas esperando para aquellos que somos hijos de Dios. Pero ¿saben qué? Lo más grande de la eternidad será que estaremos con el Señor. Yo decía el viernes, cuando el hermano tenía la reflexión de acción de gracias, que de este lado el Señor prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Después del fin del mundo, nosotros estaremos con el Señor para siempre. Pablo, en la primera carta a los Corintios, cuando habla del arrebatamiento de la iglesia, recibiremos al Señor en el aire y estaremos para siempre con el Señor. ¡Qué tremenda bendición! En un tiempo oscuro que la humanidad vivirá, en un tiempo de ira y de juicio de Dios sobre un mundo impío, como dice Apocalipsis, sobre los que moran en la tierra. Algo tremendo que ha de venir sobre el mundo entero y que también la Biblia se refiere a ese periodo como el día del Señor, un día de juicio sobre un mundo rebelde. El Señor llevará a su novia al cielo antes. Y así estaremos, dice Pablo, para siempre
con el Señor. Jesucristo dijo en Juan capítulo 14, voy a preparar lugar para ustedes, porque yo quiero que donde yo estoy, aunque estaba en la tierra en ese momento, como Dios también estaba en el cielo, yo quiero que donde yo estoy, vosotros, o sea, lo más glorioso del cielo es que estaremos con el Señor, y usamos la palabra cielo, pero no es un estado, es un lugar, es una ciudad, con calles, con casas, con compañía, otros hermanos, y lo mejor, con el Señor, para siempre. Tendremos acceso a Él en cualquier momento. ¡Qué maravilla poderle ver! Por primera vez no tener que ejercer la fe. Verle cara a cara. Poder abrazar al Señor. Humillarnos bajo sus pies. Lanzar nuestras coronas en adoración. Y cada vez que Él ponga su mano sobre nuestras vidas, o podamos abrazar sus manos o sus pies, mirar allí las marcas de la agonía que experimentó por nosotros, como un recuerdo del por qué estamos allí. Sáquese de su mente que usted va a ir al cielo por lo bueno que es. Hay gente que todavía siguen creyendo en esa mentira diabólica. No tienen seguridad. Yo me pregunto cómo pueden vivir. ¿Cómo puedes vivir sin la seguridad de que eres un hijo o una hija de Dios? ¿Cómo puedes vivir pensando que si te quedas dormido ahora mientras yo estoy predicando, sin Cristo, puedes despertar en el mismo infierno? Qué maravilla saber que cuando llegue la noche puedo descansar, porque dice la Biblia en Romanos 8:1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que justifica. El diablo ya no nos podrá condenar. El acusador no podrá acusarnos porque tenemos un abogado. ¿Tienes tú esa seguridad? Pastor, yo vengo a esta iglesia todos los domingos. Eso no te va a salvar. Mis padres son cristianos. Eso no te va a salvar. Yo he leído la Biblia muchas veces, eso no se va a salvar. He conocido gente que sabe mucha teología y no ha nacido de nuevo. Se sabe la Biblia de tapa a tapa y no han nacido de nuevo. La Biblia dice que los que no tendrán ninguna condenación son los que están en Cristo Jesús. No es solo decir yo un día acepté a Cristo. Un día repetí una oración de fe. La pregunta es, ¿estás hoy en Cristo? La puedo hacer de otra forma. ¿Quién es Cristo para ti hoy? ¿Quién es Cristo? ¿Estás seguro de que estás en su reino? El reino que aquí dice de su amado Hijo. De su amado Hijo. Claramente es el reino de Jesucristo, por el cual nosotros hemos recibido, dice, redención por su sangre, el perdón de pecados. Esa redención la dio Él, ese perdón lo otorga Él. Redención es una de las palabras más grandiosas del Nuevo Testamento. Habla de la obra de Cristo en nosotros. Y al igual que los términos sacrificio, ofrenda, propiciación, rescate, justificación, adopción, reconciliación, describe las riquezas de nuestra salvación. El Señor nos ha perdonado. El Señor nos ha absorbido. Ha remitido nuestra culpa. Es un término compuesto, de dos palabras. Desde y enviar. O sea, Cristo nos redimió. Nos sacó del pecado y nos ha enviado lejos de nuestros pecados. Y nunca más podrán ser usados en contra nuestra. Dice la palabra en el Salmo 103,
verso 12, Salmo 103, verso 12. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no cuentan. Él pagó por ellos. Quiere decir que puedo pecar. Si tú te preocupas por eso, es que no entendiste nada. No entendiste. Si has entendido la magnitud de lo que Cristo hizo, tu mayor preocupación será no pecar. No ofender al Dios que te ha salvado. Cuando tú amas realmente a alguien, te va a preocupar muchísimo hacerle daño, ofenderle. Cuanto más al Dios santo que nos ha salvado. Demos gracias por esta bendita salvación. ¿Puedes tú hacerlo? ¿Tienes en tu vida esa salvación? Si no estás seguro, mi pregunta es, ¿qué esperas para estar seguro? ¿Cómo puedo estar? Arrepintiéndote de haber vivido alejado de Él, pidiendo perdón por esa vida ajena a Dios y creyendo en lo que Él hizo por ti en Jesucristo, recibiéndolo por la fe en tu vida, comenzando con Él a partir de hoy una relación en los buenos y en los malos momentos. Por su parte no tienes que preocuparte. Él empeñó su palabra de que no te va a dejar. Por la tuya, solo dile, Señor, ayúdame a perseverar. Y Él lo hace. ¿Y sabes cómo lo hace? A través de la fe que pone en tu corazón. Si en esta hora hay alguna persona que aún no le ha pedido perdón a Dios, yo quiero invitarte a que lo hagas. Y mientras tú piensas en esto y recuerdas que tienes que hacer algo con lo que has escuchado, porque el mensaje del Evangelio no es solo un mensaje que hay que entregar, es un mensaje ante el cual hay que responder. Y solo hay dos respuestas posibles. O lo recibes o lo rechazas. Y ambas implican consecuencias. Una vez más vamos a reflexionar en lo que Él hizo por ti y por mí. Una vez más vamos a reflexionar en ese glorioso sacrificio que nos permite tener una herencia de los santos en luz, que nos permite además gozarnos en que somos libres del poder de las tinieblas y que nos permite ser parte del reino de Jesucristo. Ese acto que vamos a observar es la Santa Cena, un acto conmemorativo que nos recuerda la muerte de Cristo en la cruz. Un acto compuesto por dos elementos puramente simbólicos, el pan y el vino. El pan representa el cuerpo de Cristo en la cruz ofrecido por nosotros. El vino nos recuerda su sangre derramada. Dice la Biblia que cada vez que participamos de esta ordenanza, estamos recordando el sacrificio de Cristo. Y eso es lo que vamos a hacer. Lo estamos anunciando además. Para aquellos que somos hijos de Dios es un tiempo de examen. ¿Cómo ha estado nuestra vida? ¿Hay pecados hoy que estorban en tu relación con Dios? Pídele perdón a Él. Apártate de ellos. De la cena participan aquellos que ya hemos conocido al Señor, que nos hemos arrepentido de nuestros pecados y aceptamos el sacrificio de Cristo. Y además hemos obedecido a través del bautismo, otra de las ordenanzas que Él ha dado. Si usted está aquí y es un hijo de Dios y ha sido bautizado con el bautismo bíblico por inmersión, está invitado a participar. Si no, si por alguna razón todavía no tienes a Cristo, toma la decisión.